Bien chicos, vamos a continuar con el video. En el anterior habíamos quedado con el modelo de costos, ¿ya? En donde teníamos que existía un costo directo al número de servidores, que era el costo de servicio, otro costo que se importaba en forma inversa, que era el costo de esperar, y finalmente el costo total, que era la suma de ambos costos, costo de servicio más costo de espera. Bien, entonces ahora tenemos que ver el modelo MMS. Ya el modelo MMS, como explicamos cuando vimos la notación de Kendall, significa que es un modelo con llegadas de tipo Poisson, ¿cierto? Con con tiempo exponencial, y ahora tenemos S servidores, es decir, es una variante del MM1 que era solo un servidor, tenemos S servidores. ¿Ya? Acá suponemos, ¿ya? ¿Cierto? Que la cola es ilimitada, ¿ya? Tenemos disciplina de cola FIFO, bien, las llegadas y los servicios son independientes. Entonces, en este caso, las fórmulas difieren. Lo primero que tenemos que calcular es el P sub 0. ¿Y qué es lo que es el P sub 0? La probabilidad que no hayan clientes en el sistema, ¿ya? Como dice ahí, la probabilidad de que hayan 0 personas en el sistema, ¿ok? ¿Y cómo se calcula? Es el inverso, es decir, 1 partido por la sumatoria de 0 hasta m-1, de 1 partido en n factorial, por el factor de utilización, o sea, R, lambda partido mu elevado a n, ya es aplicar toda esta fórmula, ¿ok? Lo mismo el LS, que es el número medio de personas en el sistema, es esta fórmula que está acá, o sea, primero hay que obtener P sub 0, y luego tenemos lambda por nu por lambda sobre mu, todo eso elevado a m, por m-1 factorial, por m por mu menos lambda al cuadrado, después todo eso por P sub 0 más lambda partido mu. El tiempo medio en el sistema, ¿ya? Es esta expresión de acá, también requiere el P sub 0 haberlo calculado previamente. Acá por fórmula m es lo mismo que s, es decir, es el número de servidores. Entonces cuando habla de m-1 se refiere a que si tuviesen 4 servidores, por ejemplo, la sumatoria llega hasta 3, m-1. Bien, y finalmente LQ, ¿cierto? Que el tiempo, el número medio de personas en el sistema, ya es LS menos lambda partido mu, WQ, ¿cierto? Que el tiempo medio en la cola es el tiempo medio en el sistema menos 1 partido mu, ya donde M acá es el número de canales abiertos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, tenemos el caso acá, la gerencia del terminal de American Parcel Service está preocupada por la cantidad de tiempo que los camiones de la compañía están ociosos, en espera de ser cargados. La terminal funciona con 4 plataformas de descarga. Cada una de estas requiere una cuadrilla de 12 empleados, a un costo de $30, pongamos acá, por hora. El costo estimado de un camión ocioso es de $50 por hora. Los camiones llegan a un ritmo de 3 por hora, son una distribución tipo Poisson. En promedio, la cuadrilla es capaz de descargar un semi-remolque en una hora, y los tiempos de servicio se distribuyen exponencial. Entonces nos pregunta cuál es el costo total por hora de la operación de este sistema. ¿Ya? Entonces acá hay que detectar cuáles son los parámetros que nos dan. Acá fijarse que el lambda, que representa la tasa de llegada, ¿ya? En algún lado no nos dieron, ese dato dice que los camiones llegan a un ritmo promedio de 3 camiones por hora. ¿Bien? Y después dice que una cuadrilla es capaz de descargar un remolque en una hora, es decir, esa es la tasa de atención. La tasa de atención son un camión por hora. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos que es un modelo MS, ya que funciona con 4 plataformas de descarga, es decir, tenemos 4 servidores. Por ende, ya acá lo tenemos, el lambda es 3 camiones hora, el mu es un camión hora, y el S, el número de servidores, en este caso representa el número de plataformas de descarga, son 4. Entonces lo primero que calculamos es ρ o P, que sería lambda partido S por mu, es decir, 3 partido 4 por 1, en ese orden, 4 por mu, que es 1, ¿ya? Y 3 dividido 4 nos da 0,75, que es un 75%, es decir, es el factor de utilización del sistema, es un 75%. ¿Bien? Entonces, para ese nivel de utilización, podemos calcular el P sub 0. Y el P sub 0, como vimos, era una fórmula bastante grande que tenía toda esta suma, y estaba 1 partido por todo eso, que es lo mismo que todo eso a la menos 1.
Ya para efectos de simplificación aquí está elevado a la menos 1. Entonces sigamos la fórmula. Fijarse acá que dice que es la suma desde n igual a 0 hasta s menos 1. S menos 1 significa hasta un servidor menos. Como S es 4, tenemos 4 servidores, tenemos que llegar hasta 4 menos 1. Es decir, 1 de 3 sobre 1, que es lambda sobre mu, por elevado a n partido n factorial, más lambda sobre mu, es decir, 3 sobre 1 elevado a s, partido s factorial, que es 4, ¿ya? Por 1 menos el factor de utilización. Entonces, como es a la menos 1, es lo mismo que 1 partido todo lo que está dentro del paréntesis grande. Entonces, resolvamos el sumatorio. Fijarse acá que este n va desde 0 a 3. Entonces, veamos el caso de 0, que haría 3, sabemos 3 partido 1 es 3. Entonces, 3 elevado a 0 es 1. ¿Ya? Y 0 factorial también es 1. Entonces, quedaría 3 elevado a 1 partido 1. ¿Ya? 3 elevado... fijarse acá. 3 elevado a 0, perdón, es 1 partido 1. Y eso nos da el valor 1. Es decir, este 1 de acá viene del primer valor que toma la suma cuando es 0. Bien, ahora veamos cuando el n toma el valor 1. Cuando el n toma el valor 1, queda 3 elevado a 1, que es 3, partido 1 factorial, que es 1. Entonces, finalmente toma el valor 3. Y de ahí viene este valor 3 de acá. Ahora veamos el tercer valor de la sumatoria, que sería el valor 2. Entonces quedaría 3 elevado a 2 partido 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. Entonces quedaría 3 elevado a 2 es 9 partido 2 factorial, que es 2. Ahí viene el 9, el 9 medios. Y finalmente el n toma el valor 3. Entonces quedaría 3 elevado a 3, que es 27, partido 3 factorial, que es decir 3 por 2 por 1, y eso es 6. Entonces ahí viene el 27 sextos. Más 3 elevado a s, es decir 3 elevado a 4, y 3 elevado a 4, ¿ya? Es 81, partido 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es 24. Entonces de ahí viene este 81 24. Bien, y que está multiplicándose por este elemento del paréntesis, que es 1 partido 1 menos el factor de utilización de 0,75. Entonces, al hacer todo ese cálculo, nos da que el P sub 0 es 0,0377, es decir, 3,7%. Bien, también podemos sacar el número promedio de camiones en la fila. El número promedio de camiones en la fila, el LQ, dijimos que era esta fórmula de acá. Necesitaba sacar el P sub 0 previamente, es P sub 0 por lambda partido mu, todo eso elevado a S, por el factor de utilización, por ρ, todo eso partido S factorial por 1 menos ρ al cuadrado. Es decir, reemplazando tenemos el 0,037 por 3 partido 1 elevado a 4 por 0,65 partido 4 factorial por 1 menos 0,75 al cuadrado, y eso nos da 1,53 camiones. Ahí tenemos el número de camiones promedio en la fila. Bien, teniendo el número de camiones promedio en la fila, podemos calcular el tiempo medio en la fila, es decir, WQ. Y el WQ es el número de camiones en la fila partido lambda. Como ya habíamos calculado el EQ, que era 1,53 camiones, partido lambda, que son 3 camiones hora, al fijarse ahí que se va la unidad de camiones y finalmente nos queda 0,51 horas. Es decir, alrededor de 30 minutos, 31 minutos. Por ahí. Lo mismo tenemos respecto al tiempo medio en el sistema. El tiempo medio en el sistema es el tiempo medio en la cola más el tiempo en ser atendido, ¿ya? Que se calcularía como el inverso de la tasa de atención. Entonces el tiempo en la cola ya lo habíamos calculado, que era 0,51 horas, más el inverso de la tasa de atención, que era 1. Entonces 1 partido 1 sigue siendo 1. Entonces 1 más 0,51 nos da 1,51 horas. Bien, y con eso, por ley de Little, podemos sacar el tiempo medio en el sistema, L o LS, que es igual a lambda por W,
o por WS, ¿ya? Entonces sería 3 camiones hora por 1,51 horas y nos quedaría 4,53 camiones. Bien, entonces con esos parámetros podemos calcular los costos. Acá en este caso, el costo que se comporta en forma directa, ¿ya?, al número de servidores es el costo de mano de obra. Bien, entonces, ¿cómo se calcularía? Recordar acá que nos daban el dato de que el costo por cuadrilla, ¿cierto?, era de 30 por hora y el costo por camión ocioso esperando ser atendido era 50 por hora. ¿Ya? Entonces calculamos 30 por el número de servidores, que son 4, nos da 30 por 4 es igual a $120, ¿ya? Y el costo por tener camiones ociosos es 50 por cada camión por el número medio de camiones en el sistema, que eran 453, eso nos da 226,5. Finalmente sumamos los dos costos y nos da $346,5 el costo total, perdón, de este sistema. ¿Bien? Bien. Bueno, eh, acá también habíamos visto que yo les pasé un- una planilla en donde se pueden hacer rápidamente todos estos cálculos que estamos viendo, ¿ya? La ocupamos para el modelo MM1, ¿ya? También se puede ocupar para el modelo MMS. Por lo tanto, pueden usar esta planilla para corroborar los resultados. Bien, entonces en este caso nos vamos al MMS, ¿ya? Y recordar los datos que nos daba el ejercicio. Decía que teníamos una tasa de llegada de 3 camiones hora, es decir, lambda era 3 camiones hora. La tasa de servicio era un camión por hora y el número de servidores era 4. Por lo tanto, reemplazamos los valores, ¿ya? Y automáticamente nos calcula los valores acá. El RO, o P, que era el factor de utilización, era un 75%, que lo calculamos acá. El P sub 0 nos da 3,7%, y eso es lo que calculamos acá, P sub 0 3,7%. O acá también está. El LQ, que era el número medio de camiones en el sistema, perdón, en la cola, era 1, acá, era 1,53 camiones, nos da el mismo LQ, ¿ya? El número medio de camiones en el sistema nos daba 4,53, este calculamos acá, 4,53, nos da el mismo 4,53. Tiempo medio en la cola y tiempo medio en el sistema, ¿ya? Tiempo medio en la cola era 0,51 horas y tiempo medio en el sistema 1,51 horas. También lo podemos comprobar acá, 0,51, 1,51. ¿Ya? Bien, que llevado minutos son estos valores de acá. Fijarse que esta misma planilla nos sirve para cualquier ejercicio del tipo MM1 o el tipo MMS. La única diferencia es que en el MM1 acá el número de servidores sería 1 y se calcularían automáticamente los valores. Bien, retomando, aquí venían dos ejercicios más que eran propuestos para que lo hicieran los alumnos. El primer ejercicio es del tipo MM1, ¿ya? Lo vamos a pasar muy rápidamente, pero que lo practiquen ustedes. Ya recordar que yo estoy grabando nuevamente esta sección del apunte porque la clase que hicimos no se grabó el audio, así que lo estoy haciendo de nuevo para las personas que me solicitaron que lo hiciera. Veamos solamente los parámetros de cada uno. Aquí en el ejercicio 1 dice que una sucursal bancaria eh, decide instalar un cajero en un barrio de una ciudad que no tiene un servicio semejante. En la investigación inicial se recogen datos diariamente sobre los tiempos de llegada de los clientes, detectando que el cliente que llega prefiere esperar para poder utilizar el servicio cuando éste se encuentra ocupado. Según los datos recogidos, se estima que las llegadas siguen un proceso de Poisson. El tiempo de servicio es del tipo exponencial y el tiempo medio de servicio de 5 minutos por cliente, y el tiempo medio transcurrido entre dos llegadas consecutivas es de 8 minutos. Se pide entonces el tiempo promedio de espera que debe sufrir cada cliente en la cola, el tamaño promedio de la cola y la probabilidad de que al acudir el cajero haya una persona en la cola. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que
darnos cuenta que solo existe un cajero, por lo tanto es un ejercicio del tipo MM1, y los datos para obtener el lambda y mu están dados como tiempos. Por ejemplo, acá nos dicen que el tiempo entre cada llegada ya consecutiva es de 8 minutos, es decir, entre una llegada de un cliente a otro transcurren 8 minutos. Entonces, al llevarlo como tasa, es decir, cuántos clientes por minuto llegan, tendríamos que sacar el inverso, es decir, 1 partido 8. ¿Ya? Lo mismo sucede acá, dice el tiempo medio de servicio de 5 minutos por cliente, es decir, entre que el cajero atiende un cliente y pasa al otro cliente transcurren 5 minutos. Por lo tanto, ¿cuántos clientes por minuto es capaz de atender? Es el inverso de 5 minutos, es decir, 1/5. Por eso que acá en la solución tenemos que lambda, la tasa de llegada, ya es 1 partido 8 y daría 0,125 clientes por minuto. Y mu sería 1/5, es decir, 0,2 clientes por minuto. Esta es tasa de llegada, tasa de atención. Podríamos llevarlo ahora, es decir, multiplicarlos por 60 cada uno de ellos y serían las tasas de llegada de clientes por hora. También se podría haber hecho así. El tema es que los tiempos acá que nos hubiéramos calculado nos hubiese dado en horas. ¿Ya? Hay que ser consistente en que si vamos a trabajar en clientes por minuto, ambos tienen que estar en clientes por minuto o ambos tienen que estar en clientes por hora. ¿Ya? Entonces, siguiendo las fórmulas, homólogo a como lo hemos visto en los videos anteriores, les debería dar estos resultados. ¿Ya? El tiempo medio en la cola es 8,3 minutos. ¿Ya? Eh, el tamaño medio de la cola, ¿ya? LQ es 1,04 clientes. La probabilidad de que haya alguna persona en la cola, ¿ya? Se calcula de esta forma, 1 menos ρ por ρ a la n, ¿ya? El factor de utilización ρ es dividir lambda sobre mu, 0,25, ¿bien? Entonces la probabilidad de que el P sub 0, en el fondo, al tener un cliente, que la probabilidad de que el cajero se encuentre ocupado, ¿ya? Es decir, la probabilidad de que tenga un cliente. Esa sería en este caso la coincidencia con cerro. Bien. Entonces tener 0 se calcula con la fórmula de MM1, ¿ya? Que era 1 menos ρ por ρ elevado a n, la fórmula. Entonces lo que va cambiando es el n. Fijarse acá que lo único que cambia el n acá es 0, acá es 1, ¿ya? Y después hacen otra pregunta que es la probabilidad de que el número de clientes en el sistema sea mayor que 1, ¿ya? Entonces eso es lo mismo que el complemento de 1 menos la probabilidad de que el largo de la cola sea 0 más la probabilidad de que el largo de la cola sea 1, que ya lo habíamos calculado, entonces se puede estimar de esa forma. Bien, y el otro ejercicio, el ejercicio 2 que era propuesto para ustedes, es del tipo MMS. Fijarse, dice en un ambulatorio con 3 médicos, los pacientes llegan de forma aleatoria, tiempo de llegada exponencial a razón de 12 pacientes por hora. Estos son atendidos en orden de llegada por el primer médico que esté libre. Cada médico tarda una media de 13 minutos en atender a cada paciente. Es decir, los tiempo entre atenciones es de 13 minutos. ¿Ya? Nos pide calcular la proporción de tiempo que está dedicado cada médico atendiendo a los pacientes, calcular el tiempo medio paciente que están en la sala de espera, el tiempo medio total de espera y qué ocurrirá en el laboratorio si uno de los 3 médicos se ausenta. Bien, lo tenemos acá. Vemos que es un modelo tipo MMS, en este caso S son 3 doctores, lambda son 12 pacientes por hora, 12 pacientes por hora, y como nos decía que el tiempo medio en atender un cliente eran 13 minutos, llevarlo a tasa significa 60 partido 13, es decir, 4,61 pacientes hora, y ese sería el mu, la tasa de servicio. Bien. Entonces con eso calculamos el resto de los parámetros de la forma tal cual como lo hicimos con el ejemplo anterior de este video. Lo primero, calcular el ρ, ya, donde ρ es lambda partido s por mu, donde lambda es 12, s es 3 y mu es 4,65, es decir, el factor de utilización en este caso es un 87%. ¿Ya? Entonces, se calcula el P sub 0, ya vimos cómo era 1 partido toda una sumatoria grande ahí, que en este caso da 0,033, significa que un 3,3% de probabilidad de que no haya ningún cliente, ¿ya? En este ambulatorio,
Y con eso calcularon el LQ de esta forma, ¿ya? Finalmente les da el LQ 4,72 pacientes. Con eso calculan el WQ, que es LQ partido lambda, ¿ya? Calculan el WQ, ¿ya? Y con eso calculan el WS, que es WQ más tiempo medio de servicio, ¿ya? Y finalmente calculan el tiempo medio en el sistema. Bien, todos esos datos los pueden usar en la planilla que les acabo de mostrar y les debería dar los cálculos de forma automática. Bien, también vimos un modelo especial que se llama MD1. ¿Y cuál es la particularidad de este modelo? ¿O qué es lo que cambia respecto a los otros? Tenemos tiempo de llegadas de tipo Poisson, o sea, llegadas tipo Poisson, pero acá en este caso el tiempo de atención de los servidores ya no es exponencial, sino que es de tipo determinístico. Es decir, el tiempo de servicio es constante, es decir, se conoce con certeza, por eso es determinístico, es decir, piensa en un proceso donde la persona que te atiende es una máquina, es un robot, por ejemplo, y para llevar a cabo este servicio, esta máquina se demora X minutos en atenderte, pero siempre va a ser el mismo tiempo, es decir, independiente de la atención, ¿ya? De cualquier unidad que llegue a ese sistema, el tiempo va a ser constante, ¿ya? Y es un solo servidor. Entonces ese es el modelo MD1. Por lo tanto, acá las fórmulas cambian un poco, ¿ya? El LQ, que el tiempo medio de la cola, es lambda cuadrado partido 2 veces mu por mu menos lambda. El WQ es lambda partido 2 veces mu por mu menos lambda. El número de clientes en el sistema es el LQ más lambda partido mu. El tiempo medio del sistema es WQ más 1 partido mu. Bien. Entonces acá nos habla un ejemplo de un lavacar, ¿ya? Que de forma constante, como es una máquina, supongamos que una máquina tarda 5 minutos en lavar un auto. Y todos los autos se demoran 5 minutos en ser atendidos, ¿ya? De un tiempo constante. La tasa de media llegada también es de 9 autos hora. 9 autos hora. Y entonces nos pide obtener las medidas de desempeño de acuerdo a un modelo MD1. Entonces lambda es 9 autos a la hora, la tasa de llegada, y la tasa de servicio habría que ser el inverso y llevarlo también a autos hora, es decir, 60 partido 5 nos daría 12 vehículos hora como tasa de atención, constante en este caso. Entonces, calculamos el LQ es ρ al cuadrado partido 2 por 1 menos ρ. Ya recordar que ρ acá es lambda partido mu, es decir, 9 partido 12, ¿ya? 9 partido 12 es 0,75, entonces sería 0,75 al cuadrado partido 2 por 1 menos 0,75 y eso nos da 1,125 clientes. Teniendo el LQ, yo puedo calcular el WQ, que sería LQ sobre lambda, es decir, 1,125 clientes partido 9 nos daría 0,125 horas. Teniendo el WQ, yo puedo calcular WS, y sería las 0,125 horas más 1 partido 12, ¿cierto? Y nos daría 0,21 horas, que por 60 nos da 12,5 minutos. Bien, y teniendo WS, calculamos LS, que es el número de clientes en el sistema, que sería lambda por WS, es decir, 9 por 12,5 minutos, no, perdón, por 0,21 horas, porque el lambda es 9 autos hora, por 0,21 horas nos da 1,875 clientes. Bien, ahí sería la aplicación en este caso, del modelo MD1. Existe otro más, ya que también lo conversamos, que era el modelo general, ya en lo que es tiempos de atención, el MG1. ¿Qué significa esto? Significa lo mismo, la tasa de llegada también es del tipo Poisson, pero ahora en este caso ya tenemos un servidor, ya, y tenemos una distribución general de tiempos de servicio, es decir, ya cuando obtenemos un promedio de tiempos de servicio con una determinada desviación estándar, ¿ya? Es decir, un servidor con tiempos entre llegada exponencial, ¿ya? Pero en este caso la distribución de tiempo de servicio es general, es decir, nos tienen que dar una media y una desviación estándar, ¿ya?
o una varianza, ¿cierto? Que sería el cuadrado de la desviación estándar, ¿ya? Entonces este sigma que se ve acá representa la desviación estándar al cuadrado o varianza, ¿bien? Entonces el LS, ya que el número medio en el sistema, sería el lambda cuadrado por la varianza más rho al cuadrado partido 2 por 1 menos rho. WS sería WQ más 1 sobre mu. WQ sería LQ sobre lambda. La probabilidad de tener 0 unidades en el sistema es 1 menos rho. La probabilidad de tener W unidades en el sistema es rho, ¿ya? Y también se tiene que dar que el factor de utilización, rho, o sea, lambda sobre mu, tiene que ser menor que 1, ¿ya? Entonces acá nos dicen que un lavacar puede atender también puede tener un auto cada 5 minutos, ¿ya? Entonces, tal como el mismo dato del ejercicio anterior, por lo tanto, mu sería 60 partido 5, es decir, mu es 12 vehículos a la hora la capacidad de atención, ¿ya? La tasa media de llegada también es 9 vehículos hora y en este caso la desviación estándar es de 2 minutos. Lo que significa esto es que en este caso, acá es por ejemplo una persona que la que se está lavando y en promedio tarda 5 minutos en lavar un auto, pero con una desviación estándar de 2 minutos, es decir, con un más menos de 2 minutos. Es decir, en el promedio tarda 5, pero podría llegar a adelantarse y ser 3 minutos y podría como también demorarse más, poder llegar hasta ser 7 minutos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos pide calcular las medidas de desempeño bajo este modelo MG1 y además tener la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema, la probabilidad de que un cliente también tenga que esperar por el servicio. Bien, entonces ocupando la fórmula es bastante directo. Lo primero que hacemos es calcular ρ, que recuerden que era 0,75, es decir, 9 partido 12. ¿Ya? Entonces calculamos LQ y LQ dijimos que era lambda cuadrado por la varianza más ρ al cuadrado partido 2 por 1 menos ρ. Entonces si se reemplaza acá, lambda era 9, ya 9 clientes hora, vehículos hora, entonces 9 al cuadrado por la varianza al cuadrado. Recordar que acá la varianza nos da en minutos, la desviación estándar, entonces sería 2 partido 60, es decir, al 2 dividirlo en 60 nos estamos llevando esos 2 minutos a horas, ¿ya? Entonces 2 partido 60 al cuadrado más 0,75 al cuadrado partido 2 por 1 menos 0,75, eso nos da 1,31 clientes. Bien, teniendo el número de clientes en la cola, calculamos el número de clientes en el sistema, que sería el número de clientes en la cola más ρ. Es decir, unos 31 más 0,75, es decir, 2,06 clientes. Bien, calculamos el WQ, y el WQ era el LQ partido lambda, es decir, 1,31 clientes partido 9 nos da 0,145 horas o 8,7 minutos. Teniendo el WQ, ¿ya? Teniendo el WQ calculamos el WS, es decir, el tiempo en el sistema, que sería el tiempo en la cola más el inverso de la tasa de servicio, ¿ya? Es decir, el 0,145 horas, ¿ya? Más 5 minutos, ¿ya? Pero expresado en horas. O 1 partido 12, ¿ya? Y eso finalmente te da 0,228 horas, que por 60 te da 3,7 minutos. La probabilidad de tener 0 clientes en el sistema era 1 menos ρ, es decir, 1 menos 0,75, es decir, 25%. Y la probabilidad que haya el sistema la probabilidad de esperar, en el fondo la probabilidad de W era de esperar, de wait, era ρ, es decir, 0,75. Bien, bien, hasta aquí llegamos, que es la parte que nos faltaba. Entonces, fijarse también que ese ejercicio del tipo MG1 también está en la parte de acá de la planilla, en la parte de acá, y acá tenemos ya calculados los valores. Fijarse que el lambda se ingresa en hora aquí, 9 clientes hora, ¿ya? El tiempo medio de servicio era 5 minutos y con una desviación estándar de 2 minutos. Entonces, los 5 minutos se ingresan como hora aquí, es decir, 5 minutos partido 60, es eso el tiempo de servicio expresado en horas, y la desviación estándar, los 2 minutos, también se ingresan como 2 sobre 60, ¿ya? Y nos calcula todas las medidas de desempeño, que son las mismas que acabamos de calcular acá en la PowerPoint, ¿ya?
corroboramos que estos mismos datos de acá son los que nos da la planilla de forma automática. Bien, ya chicos, ahora continúen con el otro video que ya les subí de los modelos MM1K y MMSK. Saludos a todos, que estén muy bien.